Hemos estado hablando en las últimas semanas de lo que Dios dice que valemos para Él y de las cosas que Él ha hecho para demostrárnoslo y del hecho que Él quiere comprobárnoslo a cada uno y la invitación que nos hace de permitírselo. Pero ¿qué estorba que nosotros de veras le permitamos hacerlo? Pues lo que estorba es lo que traemos adentro. Estamos llenos muchas veces de ofensas, de cosas que hemos vivido, en las que cuestionamos, pues si Dios me ama, ¿cómo permitió que esto y aquello me pasara? Y entonces, este día vamos a hablar precisamente de esas cosas, para que tú y yo y todos sepamos cómo tratar esas cosas y qué ha hecho Dios al respecto. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. Esperamos que sea de mucha bendición para todos. Así es. Conócete a ti mismo. ¿Tienes amargura en tu espíritu? Cuando te dañas la piel o cualquier lugar de tu cuerpo, es absolutamente normal e inevitable que sientas dolor y veas sangrado. Mientras más severa sea la herida, mayor es el dolor, el sangrado y el daño a los tejidos que componen la parte del cuerpo que fue lastimada por el evento que causó el trauma. En el caso de las heridas físicas, nuestros cuerpos cuentan con mecanismos maravillosos para proceder a sanar la herida. Nuestra sangre tiene elementos que buscan detener el sangrado y atacar todo tipo de agentes que pudieran causar infección y enfermedad. Nuestras células saben regenerar el tejido dañado para reconstruir el músculo, los vasos sanguíneos, la piel, etc., de forma que la herida sane y el daño sea reparado. El proceso de sanación en el cuerpo toma tiempo, pero está instalado allí por el Creador para servir a la necesidad de un cuerpo lastimado o herido. Exactamente lo mismo ocurre en tu interior cuando sufres las malas acciones de otros en tu vida. Las ofensas y acciones de maldad que una persona comete contra otra causan un trauma en el espíritu de ambos, hiriendo y dañando su espíritu, porque es allí donde se reciben y donde se sufren las ofensas. La reacción de tu espíritu ante una ofensa es similar a la del cuerpo. Hay dolor, hay trauma, hay daño al delicado tejido del organismo que es tu espíritu. Ese trauma o herida se llama amargura. Es el resultado natural de cada agresión a tu persona. Y aquí está lo terrible de esta situación. Todos y cada uno de nosotros, sin excepción, experimentamos el dolor y el daño de las ofensas de otros. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Todos y cada uno de nosotros tenemos amargura en nuestro espíritu. Pero las consecuencias de tener amargura en tu espíritu son terriblemente desastrosas, porque Dios nos dice que una raíz de amargura contamina a muchos, o sea, que al tener amargura en ti como consecuencia de lo que otros te han hecho, tú te conviertes en ofensor de otros, y así se crea un círculo destructivo que no tiene fin. Esto es terriblemente real en la existencia humana. Es por esto que Jesús dijo: es de adentro que salen todas las malas obras que las personas hacen. Salen del espíritu dañado. Y luego, hablando de la condición humana, Jesús dijo: es imposible que no vengan ofensas. ¡Qué terrible verdad es esta! ¿Y qué provisión nos ha dado el Creador para sanar las heridas del corazón o del espíritu? La provisión de Dios
para sanar tu espíritu de toda amargura es el perdón divino. ¿Ya lo tienes? Cristóbal, no sé si hay mucha gente que tienen cosas adentro que desde niños sufrieron unas cosas que los han ofendido y no entienden de qué parte, cómo tratar esas cosas que no saben. Es que es muy profundo, ¿no? El que alguien me lastimó, entonces como que ponen algo que no los deja a sobrever esas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que muchos hemos pasado desde niños, ¿no? Que marcan nuestras vidas. Entonces sé que estos que estamos hablando es de mucha importancia para el interior de cada uno, de lo que empezó desde muy pequeñitos, ¿no? Así es. Si hay algo que le interesa a Dios, y por eso es que todo lo que Él propone quiere hacerlo adentro de nosotros. Porque si hay algo que le interesa a Dios es cómo estamos por dentro. Si todo en la existencia humana está enfocado en cómo estás por fuera, ¿no? Y podemos hasta hacernos cirugía y cambiar cómo nos vemos y ponerte cosas más bonitas y comprarte cosas y hacer todas estas cosas. Pero ¿qué pasa adentro? ¿Cómo está tu espíritu? Estos ágapes que tenemos son para entender que Dios ya arregló los problemas y que nosotros podamos recibirlo, que cada persona pueda recibir la solución. Y la sección anterior terminó diciendo, la solución de Dios se llama perdón. El perdón divino arregla ese daño interno. Entonces vamos a hablar de dos cosas el día de hoy. Primero, cómo opera este daño interno y por qué dijimos en el segmento anterior que la persona que recibe una ofensa se convierte luego en un ofensor. Y el problema, una de las cosas que veo es que está una persona tan lastimada y dicen, pero yo he perdonado cosas que me han pasado aquí y acá, pero todavía están sintiendo las cosas que no los dejan. Entonces yo sé que estás hablando de que perdonemos, pero para adentro, ¿cómo funciona eso? O sea, bueno, precisamente por eso hemos hablado de perdón divino y no de perdón humano. Y quiero llegar allí en un momentito, pero primero hablemos de cómo opera este daño interno que hemos semejado a cuando te cortas, ¿no? Si me corto con un cuchillo, pues mi piel se ha abierto y me duele mucho y voy a proteger eso y el cuerpo tiene cómo sanar. Pero cuando alguien me daña interiormente, el daño que hemos llamado daño emocional, en realidad es un daño a algo más profundo, ¿sí? A tu espíritu. Y allí ese impacto no puede sanar, no puede ser sacado de allí, a menos que se pague esa ofensa. Y este es el problema con el perdón humano. Cuando yo hago algo malo y te digo, por favor, perdóname, de veras que... Y decimos cosas tontas, ¿no? No lo quise hacer. Bueno, te prometo otra. Si no lo hubiera querido hacer, pues no lo hubiera hecho, ¿no? Claro. Pero no vamos a hablar ahorita de la deshonestidad humana. Vamos a hablar de cómo opera el daño. Entonces, yo voy a vivir con el hecho de haberte ofendido y tú ahora tienes en tu interior esta ofensa que yo te causé. No hay nada que yo pueda hacer para entrar a donde está el daño que te causé. Y no hay nada que tú puedas hacer para quitártelo. Y entonces llegamos a acuerdos. Está bien, te perdono. Pero no deja de dolerte. Y cada vez que te acuerdes de eso que yo hice, te va a volver a doler. La gente dice, bueno, el tiempo sana todas las heridas del alma, decimos, ¿no?
se te pasa con el tiempo. ¿De veras? Porque cada vez que algo pasa otra vez. Hace unos años estaba sentado escuchando a una ancianita de más de 80 años. Escuchándola hablar de las ofensas de su niñez. Le seguían doliendo. Es tan triste esa situación. Entonces, las ofensas te dañan, te marcan, te cambian. La gente que ha vivido cosas terribles busca protegerse de que nadie se lo vuelva a hacer, ¿no? Y entonces, de alguna manera, culpa a todos antes de que se lo hagan y empieza a tornarse en una persona que con su manera de ser, pues va a dañar a otros. Y donde esto es más perjudicial es en las relaciones familiares. Tú mencionaste a los niños. ¿Por qué tantos y tantos niños viven con dolor en su corazón? Porque las personas que ellos más aman, que más confían, los han ofendido. Y cuando Jesús dijo, es imposible que no haya ofensas, estaba hablando de algo que es parte de la existencia humana. No hay seres perfectos, por lo tanto hay faltas. Y las faltas no se cometen al aire, se cometen contra alguien. Y esas faltas son ofensas en la vida de quien las recibe, y ahí viene todo este daño que todos conocemos. No estamos hablando de nada desconocido. Bien, ¿cómo sana eso? Hay una sola manera, y es la manera provista por Dios. Y aquí empezamos a hablar del perdón divino. La diferencia entre el perdón humano y el perdón divino es que el perdón humano pide que lo que yo hice mal sencillamente se ignore. ¿Sí? O sea, ya no me... Y la persona, y es muy interesante, ¿no? Porque vamos a seguir con el ejemplo. Yo te ofendí, vengo y te pido perdón, y tú te conmueves y dices, está bien, olvídalo. Pero no lo hagas otra vez. Esa es una. Pero la próxima vez que yo empiece a hacer algo que se parece y tú me digas, oye, entonces yo voy a decir, ¿pero qué no me habías perdonado? Y tú vas a encontrar que en realidad no has podido olvidar. Entonces, hay todo tipo de dichos, ¿no? Porque es como una herida, ¿no? Sí. Que sigue. Que ahí está. Y no ha sanado. Sí. Entonces, el perdón divino es diferente porque el perdón divino viene y paga la deuda. ¿Sí? Por eso es que es tan interesante lo que hoy estamos hablando, porque es ilógico humanamente. Si a mí me ofendieron, ¿por qué yo necesito perdón? El que necesita perdón es el que me ofendió. No, tú necesitas perdón y el que te ofendió necesita perdón, pero es algo individual que cada uno tiene que recibir de Dios. Porque en tu interior tiene que haber un pago de esa ofensa para que sane. Mientras quede en deuda, la herida y el daño ahí está. Y aquí está cómo opera el perdón de Dios. Jesús es perdón. ¿Por qué? Porque Él dio su vida. La dio en pago de todas las ofensas. Al entregar su vida y pagar con ella lo que Él no debía, entonces Él pagó por adelantado
todas las ofensas. Y ese pago que su vida es lo que Dios toma cuando tú recibes su perdón, no porque te hagas culpable de la ofensa, sino porque eres la parte dañada, eres la víctima de una ofensa. Entonces, seguimos con el ejemplo entre tú y yo. Yo te ofendí. Yo no puedo ir y quitar esa ofensa. Tú no puedes quitártela de adentro. Pero vienes a Dios y le dices, yo recibo el pago que Jesús hizo. Todavía antes de la ofensa. Bueno, puede ser antes, qué O sea, bueno, no, pero digo, estamos hablando de personas dolidas ya, ¿ok? Claro, pero digo, él ya la pagó no siendo Claro. ofendida todavía. Claro. Voy a ser ofendida o no soy, lo pagó ya. Claro, y ese pago es absoluto, o sea, no hay ninguna ofensa, ninguna falta que quedó excluida del pago que Jesús efectuó. Pero ese pago es algo real, tangible, ¿sí? Porque para tantísima gente es un acto histórico, es una historia, para algunos dicen que es una fábula, otros ya no lo pueden negar y dicen, bueno, pero es un pasado y es una religión y lo que tú quieras. Ahora venimos a la realidad. Dios dice, déjame pagarte. Allá adentro, donde está el dolor, aplicar el pago a esa ofensa para que te haga libre en tu interior. Y cuando Dios pone perdón en esa ofensa, la sana. Y entonces tú eres libre del dolor. Eres libre de la amargura que ha estado carcomiendo tu interior. Es tan terrible la amargura que esto es un hecho médico comprobado que afecta tu organismo físico. ¿Sabes qué dice Dios? Que la amargura de corazón carcome los huesos. ¿Y sabes por qué es terrible eso? Porque de los huesos, ahí es donde se forma la sangre que alimenta todo el cuerpo. Si se enferman los huesos, se enferma todo. Entonces, la raíz de amargura es la ofensa que está allí guardada en el corazón nuestro. Cuando empezamos a hablar de ofensas, pues es despertarle a todos el dolor. Sí. Pero la razón de hacerlo el día de hoy es decirle a todos, mira, eso que te duele, no lo tienes que estar sufriendo. Está pagado. Y lo único que te detiene de ser libre de ese daño, sea el que sea, de quien sea, es que tú le permitas a Dios aplicar a tu espíritu el pago que Jesús efectuó. Como tú dices, mucho antes que te ofendieran, el pago ya estaba allí. Hoy tenemos a tantas personas dañadas profundamente porque le han confiado sus vidas a otros y esos otros han abusado de ellos. Esto ocurre, como ya dije, en las familias, padres, hijos, ocurre en los matrimonios, ¿no? Te confío, me confías, traiciono tu confianza, ¿qué hago? Te daño interiormente. Ocurre en el ámbito social, en el ámbito religioso. Le confías a una persona creyendo que es una persona moralmente sana y resulta no serlo. Dios habla de eso. Dice, les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción y te dañan por dentro. Entonces, ¿cómo ser libre? Perdón, que es sinónimo de Jesús, porque Jesús es el pago realizado que está ahí esperando que tú lo recibas.
Y eso es lo que queremos hacer el día de hoy. Es invitarte a recibir en tu espíritu el pago que Jesús es por cada ofensa que está allí guardada. Hoy se trata de ser hecho libre, de que tú conozcas que no hay razón por la que tú continúes siendo esclavo, estando en esa cárcel de amargura, de la que huimos con todo, ¿no? Es que no quiero oír, es que no me quiero acordar, es que mejor ven a ser libre. Y con esa libertad que Dios te va a dar, vas a poder ver con la cara abierta no solamente el pasado, sino a las personas que te han hecho daño. Y vas a poder vivir algo muy importante, algo que Jesús demostró. Vas a poder amar a los que te han hecho daño. Y ser libre. Ser libre. Esa es la comprobación. ¿Te das cuenta? De que Dios te ha hecho libre de amargura. Es cuando, en lugar de seguir atorado en las ofensas y en las distancias y en todo lo que eso produce, de adentro de ti ya no salga esa hiel amarga. No se te derrame la bilis cuando pienses en alguien, sino que salga amor, salga bendición. Eso es lo que ves en la cruz. Jesús está hecho pedazos físicamente y allí lo están provocando todavía, le están escupiendo, lo están insultando, lo están provocando. ¿Y qué sale de adentro de Jesús? Padre, perdónalos. Y sabes porque que no saben lo que hacen. sin que, o sea, lo humano o normal es, me tienen que venir a pedir perdón. Uh-huh. Pero sin pedir perdón, ellos, Jesús pudo decir perdónales. Así es. Y muchos tenemos que ver esa parte, ¿no? ¿Verdad? Porque lo normal, como yo, quiero que me vengan a pedir perdón. ¿Cómo voy a perdonar sin que no me están pidiendo? Pero esa es otra manera, digo, de la manera de Él es saber que yo estoy perdonando, aunque no me lo pidan. Es que cuando le permites a Dios pagarte por esa ofensa, Dios no te va a dejar con la cicatriz del problema. Dios te va a llevar a la superación, a la victoria, al otro lado, a lo que Él es. Dios es capaz de amar a aquellos que lo agreden. Y te va a llevar a esa misma capacidad. Wow. Y vas a poder entonces ser libre de todo eso y aprender a ya no ser víctima de nadie. No porque te estés defendiendo de todos, sino porque vas a comprobar algo que Dios dice. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sí? Totalmente diferente manera. Es maravilloso. Es maravilloso. Claro. ¿Por qué no le dices a Jesús que le aceptas como pago? ¿Por qué no abres tu corazón ahora y le dices, aquí está todo lo que traigo guardado? Yo te recibo para que sanes mi interior y me hagas libre. Quiero vivir en libertad. Díselo. Él está donde tú estás. Te conoce. Sabe todo lo que te ha pasado. Y no estaba con los brazos cruzados. Estaba allí listo para hacerte invulnerable a las ofensas de otros. Ser transformado, ser hecho hijo de Dios es vivir libre de amargura. Gracias por permitirnos compartir esto contigo.
más importante, gracias por escuchar a Dios y permitirle traerte a verdadera libertad. Nos vemos pronto. Es mi fiesta con Dios. ¡Fiesta!